Este tema es un tema que a mí me apasiona, me gusta un montón, por eso me alegra mucho tener el privilegio de compartirlo. Nosotros en estas semanas hemos estado compartiendo las disciplinas espirituales y hemos estado aprendiendo acerca de eso. De hecho, la última disciplina que vimos fue la del ayuno. Todos estamos en 21 días de ayuno en este momento. La disciplina que vamos a ver hoy es la disciplina del estudio de la palabra de Dios. Y yo les quiero compartir específicamente por qué es importante para nosotros los cristianos la palabra de Dios, el estudio, esta disciplina. ¿Cuál es su importancia? Entonces, la Biblia cristiana está compuesta por 66 libros. 66 libros escritos en un lapso de 1500 años por 40 personas más o menos. Bueno, la Biblia tiene 66 libros, nuestra Biblia. ¿Cuántos hay en el Antiguo Testamento? Esa pregunta la hice ayer también, nadie me la contestó. ¿Cuántos hay en el Antiguo Testamento y cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? ¿Algunos saben? 39, 27, excelente, excelente. Ayer nadie me contestó esa pregunta. Muy bien. Bueno, fue escrita en papiro, en cuero, con carbón, con resina. Antes no era tan fácil escribir, no tenían lapiceros, papel, computadora, lápiz de escribir y todas esas cosas que tenemos ahora. Es importante en la siguiente, el tema principal de la Biblia. ¿Cuál es el tema principal de toda la Biblia? El tema principal es la encarnación y la obra redentora de Jesucristo. Antiguo, Nuevo Testamento, todo esto se une y el tema principal es ese. El centro en el cual se unifica todo el contenido de las Escrituras es el principio, el fin, la redención, la humanidad, lo que va a pasar más adelante, el futuro, la historia, todo eso se concentra en Jesucristo. Entonces, el propósito de las Escrituras es enseñarnos a nosotros, a los seres humanos, para ponernos en una posición correcta delante de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Capacitarnos a nosotros, capacitar a los creyentes para glorificar a Dios. Es importante también que nosotros sepamos, reconozcamos que los autores de la Biblia vivían en diferente tiempo, en diferente contexto, tenían diferentes recursos lingüísticos, o sea, hablaban otros idiomas. La Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en inglés, tenían su propio contexto. Por eso cuando nosotros estudiamos la Biblia, deberíamos de saber, deberíamos de investigar qué contextos, qué era lo que estaba pasando en ese momento. Cuando Dios dio esa inspiración a las personas para que lo escribieran. Bueno, antes, hace unos cientos de años, creo que todavía en ciertos países, era un privilegio tener la Biblia, tener una Biblia, poder leerla. Antes solamente los nobles, las personas importantes, podían tener acceso a la Biblia. Ahora está en todo lado. Nosotros podemos encontrarla en nuestras computadoras, en nuestros celulares. Tenemos Biblias de todos tamaños, pequeñitas, de bolsillo, solo el Nuevo Testamento. Hay infinidad de maneras como nosotros podemos tener acceso a la Escritura. Siempre la Biblia ha sido atacada, ¿verdad? Han habido personas que han querido destruirla. Entonces, en la historia se ve cómo hay personas que han querido quemarla, destruirla, se han quemado bibliotecas enteras por el simple hecho de querer destruir la palabra de Dios. Ahorita, en estos momentos, la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios está siendo atacada, pero de diferente manera. Tal vez ahora no hay una
a alguien que quiera destruirla, así quemar todo lo que exista, pero está siendo atacada de otra manera. ¿Cuántos en nuestras universidades, escuelas, trabajos no hemos escuchado que la Biblia es un libro de fantasía? O las cosas que hay ahí no son ciertas, o no aplican al contexto, no aplican a nuestra vida ahora. Son historias simplemente. Esa es la manera como la Biblia está siendo atacada hoy en día. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cuando nosotros escuchamos eso, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta. O estamos tan dormidos que ni siquiera nos damos cuenta, ni nos inmutamos cuando escuchamos algo así. La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, tiene sus sentimientos, tiene sus pensamientos. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Por qué enfocarnos en la Biblia? ¿Por qué? ¿Para qué? Lo resumí en 3 puntos. Yo sé que ustedes podrán encontrar muchísimos más puntos que estos, pero resumí en 3 puntos el por qué enfocarnos en la Biblia. El primer punto es que la palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios nos da esperanza. Sin embargo, no es una esperanza como la del mundo. En el diccionario bíblico, el significado de la esperanza bíblica es la anticipación de un resultado favorable bajo la guía de Dios. Esa es la esperanza. Otra vez, la anticipación de un resultado favorable bajo la guía de Dios. Es la confianza que lo que Dios hizo en el pasado me va a permitir a mí ser partícipe de lo que Él va a hacer en el futuro. Esa es la esperanza. En la esperanza en el mundo, la esperanza secular, ¿qué es? Es el sentimiento de lo que uno ansía se va a cumplir. Eso es todo. Entonces yo pienso, bueno, yo ansío, no sé, yo tengo la esperanza de comprarme una casa el otro mes. Ese es el significado de esperanza para lo secular, así de simple. Pero para nosotros la esperanza tiene otro significado. Y la esperanza no viene de otro lugar, sino más que de la Biblia, nuestra esperanza. ¿De dónde puede venir la esperanza? De las noticias, de Facebook, de Internet. Más bien ahí hay cosas que nos traen el sentimiento contrario a la esperanza. Todas esas cosas feas que están pasando en el mundo, todas esas cosas que van en contra de Dios, nos dan un sentimiento totalmente opuesto. La esperanza, la única esperanza, la vamos a encontrar en las Escrituras. Entonces, por eso ese es el primer punto del por qué enfocarnos en la Biblia. Si nos apartamos de la palabra de Dios, dejamos de leerla, dejamos de meditar en ella, es más fácil caer, es más fácil apartarnos, vamos a perder toda esperanza. Se nos va a olvidar todas esas enseñanzas que Dios nos dejó. Entonces, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En las cosas que realmente sirven? Acuérdense, y creo que se mencionó ahora, que esta vida es pasajera. Esto no es todo. Esta vida es simplemente una pincelada. Nosotros creemos en la vida eterna, somos cristianos y creemos en ello. Creemos en que Jesús va a venir y se va a llevar a su pueblo. Creemos en la segunda venida de Cristo. Lo creemos, por eso estamos aquí. Por eso es que compartimos con otros las buenas nuevas, ¿cierto? Bueno, los cristianos vivimos el presente con confianza y enfrentamos el futuro con una valentía que solamente proviene de Dios. Gracias a esa esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla en el alma, dice Hechos. Yo quiero que para el siguiente punto, que es la palabra de Dios es verdad y está llena de evidencia. Ese es el segundo punto. Entonces, el primero,
era que la palabra de Dios nos da esperanza, pero esperanza bíblica. El segundo es que la palabra de Dios es verdad y está llena de evidencia. Yo quiero que busquemos en nuestras Biblias, todos traemos nuestras Biblias, en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Este es un versículo que muchos aquí se lo saben de memoria. Ahí están, si se lo saben, no hagan trampa. Yo lo voy a leer en otra versión, así que si les parece un poco diferente es porque lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Ahí están las dos, Reina Valera y Nueva Traducción Viviente. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Ya lo encontraron? Sí. Ok. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Imagínense. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, quien se expone a la palabra de Dios lo hace de todo corazón, dispuesto a aprender. Es inevitable que el Espíritu Santo lo vaya a transformar. Es inevitable. Y también no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de su palabra. Que todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica. Hablando de evidencia y de que la palabra de Dios transforma y está llena de evidencia, quiero compartirles 3 ejemplos de 3 personas que fueron transformadas por la palabra de Dios cuando empezaron a estudiarla. El primer ejemplo, que seguro muchos lo conocen, ayer se emocionaron mucho cuando lo mencioné, es C.S. Lewis. Creo que así se pronuncia. ¿Conocen las Crónicas de Narnia? Son varios libros, ¿verdad? Y también hicieron una película, entonces si no han leído los libros, ahí están las películas. C.S. Lewis era un escritor, él escribió las Crónicas de Narnia, entre otros libros. Nacido en Londres, él fue ateo la mayor parte de su juventud. Cuando él era niño, sus papás los llevaban a la iglesia. Entonces, él conocía de Dios, pero se apartó. Él decía que era muy tedioso, seguir todas las reglas, y bueno, en su juventud él se apartó. Él empezó a ir a la universidad. En la universidad tenía sus compañeros con los cuales compartía ciertos intereses. Él se empezó a interesar por el ocultismo, por la magia negra y bueno, un montón de cosas. Él se empezó a interesar por ese mundo. Pero tenía compañeros que eran cristianos también. Entonces ellos argumentaban, discutían. Él daba sus argumentos de por qué era ateo, ellos daban sus argumentos del cristianismo. Para él poder discutir, poder hablar acerca de eso, tenía que estudiar la Biblia, tenía que leerla, porque cómo iba a argumentar algo que no conocía. Entonces él empezó a estudiar la Biblia, él empezó a leer las Escrituras, encontró la evidencia que necesitaba. El Espíritu Santo lo transformó y se convirtió en un apologista. La apologética es la defensa de la fe. Entonces él empezó a defender todo lo que él antes quería destruir más bien. Cómo la palabra de Dios está llena de evidencia. El segundo ejemplo que quiero compartir con ustedes es de un científico de Gran Bretaña que se llamaba Anthony Flew. Entonces, este científico era un defensor del ateísmo. Él estaba en contra del deísmo, estaba en contra de Dios, estaba en contra de los conceptos de la vida eterna, del libre albedrío, ¿verdad? Él estaba en contra de todo lo que nosotros creemos. Igual forma, él empezó a estudiar la Biblia, él empezó a leer las Escrituras y el Espíritu Santo
entró a su vida y lo transformó por medio de esos estudios que él hacía. De hecho, él escribió un libro que se llama Hay un Dios, cómo el ateo más influyente del mundo cambió de opinión. Así se llama el libro que él escribió. Qué impactante. ¿A cuántas personas pudo impactar esta historia? De hecho, él, en su autobiografía que escribió, él decía que antes él no era que no creía en Dios, sino que estaba resentido porque Dios no existía. Entonces, muchos ateos lo que tienen es un resentimiento contra Dios por algo que les pasó, por algo que sucedió. Dicen que simplemente no creen, pero en su interior pasan muchas cosas que nosotros no sabemos y no vemos, solo Dios. Él también, él era un científico, ¿verdad? Él creía en la evolución de Darwin, ¿verdad? Que Darwin decía que las cosas se crearon de la nada, ¿verdad? Que de pronto apareció la vida. Y él en su autobiografía también dice que para creer en eso hay que tener aún más fe que creer que un ser superior nos creó. Entonces, bueno, es muy interesante la vida de él y cómo la escritura, el Espíritu Santo lo usó para transformar. El tercer ejemplo que les quiero dar es de un periodista estadounidense que se llama Lee Strobel. Este periodista, muy famoso en Estados Unidos, escribía para el New York Times. Él era ateo, él no creía en Dios, se casó, a la esposa de él la invitaron a una reunión, a una iglesia cristiana. Él empezó a acompañarla, creo que esa historia ya la hemos escuchado aquí también, ¿verdad? Él empezó a acompañarla y habló con los pastores o los líderes y empezó a ver todas las cosas que ahí se hablaban, se discutían y le empezó a como interesar. Entonces él empezó a estudiar, él era periodista, entonces a él le atraía esto de investigar y empezó a estudiar arqueología. Así fue como él empezó a estudiar arqueología, hizo una gira en todo el país y empezó a entrevistar a 13 personas que sabían un montón de la palabra de Dios. Empezó a entrevistarlos, empezó a hablar con ellos y con sus estudios de arqueología él se dio cuenta de que la Biblia está llena de evidencia, de que Dios existe. Él ahora es pastor, ha escrito más de 20 libros de apologética, él ahora defiende la fe, él ahora es pastor, él guía a otras personas a conocer de Cristo. Estas tres historias son bastante impactantes y yo sé que conocemos más y yo sé que aquí en este lugar habemos personas que tal vez antes no creíamos y que cuando empezamos a realmente escudriñar la palabra de Dios nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. Bueno, entonces, la primera es que la palabra de Dios trae esperanza. La segunda, que la palabra de Dios es verdad y está llena de evidencia. Y la tercera, que es la que vamos a ver, es que la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios transforma. La palabra nunca va a volver vacía, dice la Biblia en Isaías. Quiero que busquemos en nuestras Biblias 2 de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. ¿Lo tenemos ya? Amén. Ok. Dice segunda de Pedro 1:21. Sobre todo, tienen que entender
que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. No fue algo que alguien se inventó, que un día alguien dijo, vamos a inventemos estas historias y la ponemos en este libro. No, fue Dios el que inspiró a esas personas, el que guió a esas personas, para que ahora nosotros tengamos acceso a ello. Estaba entre los planes de Dios. Algunas de las herramientas que usa el enemigo para que nosotros los cristianos estemos desprotegidos, ¿verdad? Que no estudiemos las escrituras, es la pereza, es una. Puede ser inseguridades. He escuchado personas que dicen que ellos no tienen ese don, no tienen ese talento, no saben estudiar la palabra. Eso es mentira. Todos nosotros estamos capacitados para estudiar la palabra de Dios. Dios nos da esa capacidad. Y si usted piensa lo contrario, es porque se está creyendo las mentiras del enemigo. Una es, bueno, ya dijimos la pereza, la falta de tiempo, las carreras del día a día, que me levanto, hago trabajo, estudio, me acuesto, no tengo tiempo. Esa es otra. Esas son herramientas que usa el enemigo para que usted y yo no veamos, no estudiemos, no escudriñemos y no encontremos los tesoros que están en la palabra de Dios que Él nos dejó. Existe, bueno, el hambre. Todos conocemos el hambre. El hambre normal es que cuando no lo comemos, nos da hambre. Mientras menos comemos, más hambre nos da. El hambre espiritual es al revés. Mientras más nos alimentemos de la palabra de Dios, más hambre nos va a dar. Más ganas vamos a querer de saber más, de estudiar más, de escudriñar más. Cuando un cristiano se aparta de la Biblia, es cuando más indefenso está. Todas las disciplinas son importantes, todas las disciplinas que hemos estado aprendiendo. Pero muchas veces le damos el segundo lugar a esta, no sé. Puede ser que pensemos o que digamos que es lo mismo ver o escuchar una prédica en YouTube, o es lo mismo escuchar en la radio una prédica, alguien diciendo, y que es lo mismo, entonces no la voy a estudiar yo. Y no es cierto, ese es otro engaño. Nosotros que tenemos la capacidad para escudriñar la Biblia, Dios nos puede hablar de diferentes maneras a cada uno de nosotros. El mismo versículo que a mí me habló acerca de una situación que yo estoy pasando, puede ser que Sarai lo está leyendo y a ella le hable de otra manera. Ella vea otra enseñanza en ese pasaje. Entonces, además, no es lo mismo estudiar un pasaje hoy en las situaciones que yo estoy viviendo, que yo estoy pasando, a estudiarlo dentro de unos años, cuando estoy tal vez en otro lugar, en otra posición. Entonces, no nos engañemos, no es lo mismo. Es bueno escuchar a otros, es bueno en las enseñanzas de otros, pero es muy importante que nosotros tomemos esa decisión y estudiemos nosotros la palabra de Dios, porque tenemos la capacidad, todos. Quiero que busquemos en nuestras Biblias Mateo 7:24. Mateo 7:24. ¿Listos? Amén. Ok. Mateo 7:24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida.
Lo que le da sustento a la vida cristiana es la palabra de Dios. Eso es lo que le da sustento a la vida cristiana. Y si nos cuesta estudiarla, deberíamos de proponernos hacerlo, tomar la decisión de hacerlo. Todas las disciplinas son importantes, el ayuno, la oración, todas las que hemos visto aquí son importantes. Pero yo quiero que le pongamos, deberíamos de ponerle más entusiasmo a esa que nos cuesta más. Yo también les compartía que a mí la disciplina que más me cuesta es el ayuno. Y es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, tal vez me cuesta más, pero es a la que más atención tengo que ponerle. Porque no es lo mismo, tal vez yo puedo pasar estudiando 4 o 5 horas, pero ayunar es diferente. Y a otros que se les facilita más. Por eso todos somos diferentes, somos parte del cuerpo de Cristo. Todos aprendemos. ¿Cuál era el mensaje principal de la Biblia? ¿Cuál era el tema principal de la Biblia? ¿Recuerdan? Cristo, ¿verdad? Entonces, si queremos conocer a Cristo de forma íntima, ¿dónde lo vamos a encontrar? En las Escrituras. Si queremos nosotros conocerlo directamente. Nosotros somos parte de la misión de Dios. No es que tenemos una misión. Dios tiene una misión y nos hace a nosotros parte de su misión. ¿Cómo nosotros vamos a compartir el Evangelio, a compartir las buenas nuevas, a compartir del amor, de la gracia, de la misericordia, de la salvación, de la vida eterna, si no lo conocemos, si no lo hemos estudiado, si no sabemos lo que estamos diciendo? Estamos repitiendo lo que escuchamos y realmente no lo conocemos porque no lo hemos estudiado. La Sagrada Escritura es nuestro libro, escrito por humanos, pero inspirado por Dios. Quiero que ahora busquemos Juan 5:39. Juan 5:39. Igual, voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente, pero ahí tienen las dos versiones. Juan 5:39. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Otra vez, ¿cómo vamos a conocer a Cristo? Por medio de las Escrituras. El tema principal es la redención. Escudriñar las Escrituras significa estudiar la palabra de Dios, profundizar en ella, cavar en ella, para encontrar los tesoros que ahí trae. Nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios deberíamos de, bueno, ya hablamos de comparar el contexto que se estaba viviendo, comparar un versículo con otro que se correlaciona en la Biblia. Hay varios ejemplos que vamos a ver más adelante, pero debemos hacerlo con un corazón dispuesto, pidiéndole primero al Espíritu Santo que nos guíe. Bueno, quiero que busquemos en nuestras Biblias Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas.
¿Cuántos quieren que nuestra vida sea una vida aprobada por Dios? Yo quiero eso. Yo quiero que mi vida sea una vida aprobada por Dios. Aquí dice que la manera más simple y precisa de que nosotros prosperemos y que todo nos salga bien es siguiendo la palabra de Dios, siguiendo sus enseñanzas. Muchas veces el éxito divino no es el mismo éxito del mundo. No es un concepto todavía más profundo que ese. Entonces, el éxito que nosotros estamos esperando en el mundo no es quizás el mismo que Dios tenga planeado para nosotros, ¿verdad? El éxito del mundo es tener mucho dinero, ser millonarios, comprarse una casa, tener su negocio, comprar un carro. No está mal, no está mal querer eso, y yo creo que si están los planes de Dios, Él nos lo va a dar. Pero ese no es el éxito que se está hablando aquí. Es más profundo que eso. Es nuestro bienestar espiritual. Es lo que Dios tiene planeado para nosotros. Es el cumplir nuestro propósito en Dios. Ahora, entonces, resumiendo, ¿cuáles eran los 3 motivos? El primero es que la palabra de Dios nos da esperanza. El segundo, que la palabra de Dios es verdadera, está llena de evidencia. Y el tercero, que acabamos de ver, la palabra de Dios transforma, así es. Ahora sí, todo muy bonito, todo súper. Ya sabemos por qué es importante estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Qué voy a hacer ahora? Yo les voy a dar unos consejos, son 8 consejos para estudiar la palabra de Dios de manera correcta, de manera que nosotros podamos sacarle el máximo provecho. El primer consejo es determinar un tiempo y un lugar. Es importante que nosotros sepamos a qué hora del día, en qué momento, en qué lugar voy a estudiar. Puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando nos quede mejor. En mi cuarto, en mi oficina, en la sala, donde no voy a tener distracciones. El segundo es proponerse una oración, 30 minutos, 1 hora. Una oración. Esto es muy importante en todas las disciplinas. El tercero es pedir dirección al Espíritu Santo. Antes de empezar un estudio, antes de empezar a leer la palabra, debemos orar. Orar primero, pedirle dirección al Espíritu Santo. El cuarto es determinar temas que sean de interés. No hay nada más bonito que estudiar algo que a mí me llame la atención. Estudiar algo que yo me sienta feliz, que yo me sienta a gusto de estudiar. Entonces yo voy a identificar temas que a mí me llamen la atención. Si yo quiero, por ejemplo, estudiar, saber qué dice el corazón, qué dice la Biblia acerca del corazón, qué dice la Biblia acerca de la obediencia, voy a hacer un estudio acerca de eso, voy a buscar en la concordancia. Algo más profundo que les mencionaba ayer también, quiero saber qué dice acerca de la salvación. Ese ya es un tema más profundo que requiere más tiempo. Determinemos cuál es ese tema que yo quiero estudiar, que es de mi interés. El quinto es tener concordancias y comentarios bíblicos para entender mejor. No es necesario, tal vez, tener un diccionario bíblico físico o una Biblia cronológica o una Biblia arqueológica, que si tienen las posibilidades sería un éxito. La verdad es que a mí sí me gusta estudiar de esa manera. Sin embargo, en internet hay mucha información, hay muchas fuentes, pero tenemos que tener cuidado cuáles son esas fuentes que yo visito. Tenemos que tener mucho cuidado de que no nos estemos metiendo en temas que más bien vayan en contra de lo que nosotros creemos. Entonces,
tener una concordancia. Casi que todas las Biblias tienen una concordancia. Nosotros buscamos una palabra y nos enseña cuáles versículos dicen o en qué pasajes están. Inclusive en los mismos pasajes, en pequeñito abajo, trae cuáles otros pasajes están correlacionados unos con otros. Entonces, eso lo podemos utilizar. No vamos a leer un versículo y sacarlo de contexto solamente. Tenemos que estudiar y comparar. Luego, uno de los que, bueno, tener un libro de apuntes es el número 6. Tener un libro de apuntes. Tenemos que escribir lo que Dios nos habla. Dios nos va a hablar de diferente manera, como mencionaba antes, a usted y a mí del mismo versículo. También, por ejemplo, ahora que estamos en los 21 días de ayuno y estamos todos leyendo los mismos pasajes todos los días en la aplicación que nos mandó La Paz, todos ponemos comentarios de qué nos habló Dios en ese pasaje, ¿verdad? Y a todos Dios les habla algo diferente. Y es bonito ver y comparar que tal vez a Vero le dijo una cosa y yo no lo había visto de esa manera. Entonces siempre tener un libro de apuntes, escribir qué es lo que Dios me habla. Luego memorizar versículos bíblicos. Esta es tal vez una de las más difíciles. Yo lo que estoy haciendo ahora es, como estoy trabajando con niños, nosotros a los niños les pedimos que se aprendan, que se memoricen un versículo por semana. Entonces sería muy malo, muy hipócrita de mi parte, tomar ese versículo y no sabérmelo yo. Entonces todas las maestras, todos los niños están aprendiendo ese versículo. El de esta semana es Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Lo decimos al principio, lo decimos al final para que no se nos olvide. Eso puede ser una técnica para ustedes también. Uno por semana. ¿Cuántas semanas tiene el año? Un montón. No sé cuántos versículos nos podríamos estar aprendiendo al año. Luego, el octavo es estudios grupales. Tener a alguien con quien compartir y discutir lo aprendido. Es muy importante. Yo creo que aquí todos, o la mayoría, somos parte de un grupo de discipulado. Tenemos a alguien en quien confiamos, que consideramos que es líder, y podríamos compartirle eso que nosotros estamos estudiando. Compartirle las fuentes para ver si estoy bien o no, o si hay algo que me puede aconsejar para hacerlo diferente. Siempre tengamos a alguien en quien confiar. Ahora, ya para terminar, quiero compartir con ustedes, ahorita les van a repartir este esquema, y ahí ya lo están repartiendo, este esquema ya lo pueden repartir, para que ustedes se ayuden. Esta semana nosotros podemos utilizar este esquema con los pasajes que nosotros estamos leyendo juntos en los 21 días de ayuno y oración. Podríamos ponerlo en práctica ahí para empezar. Entonces, este esquema trae 5 pasos que usted se sienta y usted, bueno, esto lo puede tener en su Biblia o en su cuaderno de apuntes. Y entonces, el primer paso es orar. Habíamos dicho antes, orar, pedir guía al Espíritu Santo. El segundo paso, observar, apuntar todo lo que yo vea en ese versículo, apuntar, ¿verdad? El tercer paso es la interpretación. ¿Qué es lo que me enseña? ¿Cómo yo interpreto? ¿Qué me dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice este pasaje? El cuarto paso es la correlación, usar concordancias, usar diccionarios bíblicos, usar varias versiones. Por ejemplo, hoy nosotros estuvimos usando 2 versiones. Hay muchas más versiones. Hay unas que son más entendibles que otras, unas que nos gustan más que otras. Y el quinto paso, y uno de los más importantes, es la aplicación. ¿Qué voy a hacer yo para poner en práctica lo aprendido? ¿Cómo voy a poner en práctica lo aprendido? ¿A quién le voy a compartir lo que yo aprendí?
Entonces, este esquema, si lo tienen por ahí, yo estoy segura que les va a ser de mucha ayuda y no podemos decir que no sabemos. No podemos decir que no estamos capacitados porque Dios nos capacita. No podemos decir que eso no es lo mío porque sí es, ¿verdad? Ayer también les comentaba, ya para terminar, desde que yo empecé a estudiar teología, hace unos 3 años, en la universidad hay personas de diferentes denominaciones cristianas, personas presbiterianas, a ver si lo dije bien, personas metodistas, bueno, hay de todas denominaciones. Nosotros somos pentecostales. La percepción que tienen ellos de nosotros es que somos perezosos, que no nos gusta leer, que no nos gusta estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que ellos piensan de nosotros los pentecostales. ¿Qué creen ustedes? También. Entonces, ajá. Pero sobre todo esa es, que nosotros somos parte de las masas que seguimos a una persona y hacemos lo que esa persona nos dice y que no estudiamos y no escudriñamos la Biblia. Esa era la percepción. De hecho, casi no estudiábamos teólogos pentecostales, la mayoría eran metodistas, más que todo que el profesor era metodista. Pero nosotros tenemos que romper con eso. Nosotros no somos perezosos, nosotros somos estudiosos, nosotros somos obreros preparados.